aquí. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Mandamos saludos desde la Jusco y para la Jusco y para toda la gente que se está conectando en este miércoles 23 de junio del 2021. Miércoles 23 de junio. Así es que reciban un caluroso abrazo. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Estaba comentando que hace 2 semanas iniciamos con este proyecto sobre formando familias fuertes, ¿verdad? Formando familias fuertes y principios para la restauración de la familia. Estas cosas, el tema es el mismo, vamos así a decirlo, solo que los domingos estoy apuntando y trabajando con Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ya llevamos 2 predicaciones hablando sobre eso y cómo es que podemos implementar estos principios en nuestra vida para ir adelante. Bueno, la semana pasada yo te hablé de formando familias fuertes y vamos a seguir con ese tema, formando familias fuertes y poniendo algunos principios, algunos tips, algunas ideas. Yo les decía que Satanás, o les digo en este momento, que Satanás siempre está buscando la manera de destruirnos, de movernos, de sacudirnos. Tú estás en oración, estás buscando la palabra de Dios, estás buscando del Señor, etcétera. Y obvio, si tú estás metido en todo esto y capacitándote y buscando la manera de mejorar como padre, mejorar como esposa, como madre, como hija, como hijo, ¿verdad? Y pues siempre van a venir ataques de Satanás, ataques del enemigo para desanimarte, para que ya no sigas adelante y diciéndote que pues no tiene caso, etcétera. Así es que yo quiero decirte que debemos seguir adelante, debemos ir firmes adelante, y más si tú eres papá, mamá, ¿verdad? Tienes a cargo a tus hijos o a tus nietos. Tenemos que ser firmes, seguir adelante y ponernos la armadura del Señor e ir y enfrentar estas circunstancias que se nos presentan día a día. Bueno, entonces yo les quiero decir que yo miro la familia yo la veo como que estamos en una lanchita. Imagínate que estás en una lancha de motor, sí, de motor, pero es un bote pequeño, una lancha pequeña y que estamos en el mar. No es un yate, no es un transatlántico, no, es una lancha pequeña. Yo así lo miro, quizá porque mi familia es pequeña, pero a lo mejor hay quienes necesitan un bote más grande. Pero yo les decía que, o les comento que esa lanchita está en el mar y ahí en medio del océano, ¿verdad? Pues imagínate, hay veces que viene la tormenta, las olas están tremendas, sacudiendo el bote y queriendo destruirlo y derribarlo, y te agarras a todo lo que puedes agarrarte, o nos agarramos entre todos y hacemos un grupo ahí, no sé, y las olas están golpeando fuertemente de un lado para el otro y queriendo voltear la lancha y queriendo destruirnos. Pero en otras ocasiones el bote está en un clima relajado, bonito, tranquilo, sin olas, ¿verdad? Y así es, yo pienso que así es la vida en la familia. A veces vamos para arriba, a veces para abajo, a veces estamos en stand-by, ¿verdad? Pero ahí vamos, moviéndonos, y tenemos que ir firmes y ir adelante. Entonces, en este día, yo quiero que vayas a tu Biblia, por favor. Esta es la mía, ¿ya la viste? Bueno, pues ve a tu Biblia, abre tu Biblia, por favor, y vamos al Salmo 1, por favor. Sí, el Salmo 1, porque vamos a fortalecer la familia, y para fortalecer la familia necesitamos practicar principios bíblicos. Sí, principios bíblicos es lo que tú y yo necesitamos practicar. El Salmo 1, ¿verdad? A la mitad de tu Biblia, tú le buscas a la mitad y ahí lo encuentras. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo diría también bienaventurado el hombre o la mujer también, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, y yo quiero que veas versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿ok? En la ley está su delicia,
y en la palabra de Dios o en la ley de Dios medita de día y de noche. Entonces, dice versículo 3 que esa persona, ese hombre, esa mujer, ese papá, esa mamá, esa abuelita, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, en otras ocasiones yo les he hablado de esos árboles que crecen en la mera orillita del río, y cuando el río crece, ¿verdad? Y empieza a llevarse todo, ese arbolito permanece ahí, sí, lo anda sacudiendo, lo anda moviendo el río, lo dobla un poquito, pero cuando pasa todo eso y cuando pasa lo encrespado del río, ¿verdad? Ese arbolito ahí permanece firme. Y es lo mismo lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que tú y yo seremos plantados como árboles junto a corrientes de aguas. Entonces, querido hermano, ahora, número 1, nos habla de firmeza, nos habla de que vamos a estar bien agarrados, bien asidos de nuestro Señor Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Pero ¿por qué se da eso? Porque meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces estaremos firmes, hermano. Entonces tú y yo como papá, mamá o hijos, ¿verdad? Necesitamos agarrarnos de la palabra viva, de la palabra de Dios, para nosotros poder estar bien arraigados, y cuando venga lo que venga, entonces nosotros podamos defendernos, podamos enfrentar las circunstancias difíciles. A veces el viejo hombre se quiere desclavar, ¿no es cierto? Dice que hemos crucificado nuestras pasiones y deseos, y a veces eso quiere bajarse de la cruz y hacer de las suyas, y a veces también nos enojamos, nos molestamos, y eso es muy cierto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre va a prevalecer, querido hermano, y eso es la intención, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú y yo permanecemos, nos deleitamos, meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, pues vamos a estar bien amarrados. Pero bueno, dice aquí versículo 3 que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero decirte esto, en esta hay una promesa aquí, y la promesa es la siguiente. La promesa es que todo lo que hagas por tu familia y con tu familia, unidos, todo eso, hermano, hermana, va a prosperar, porque está de parte de Dios y delante de Dios puesto tu corazón, tu mente en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los intentos que hagas van a prosperar. Yo sé que algunos de ustedes han de estar desesperados porque están pasando por situaciones difíciles. Hay quienes estamos criando adolescentes, y esa es una etapa de la vida un poco compleja, sí, pero hay quienes tienen hijos más grandes que están con problemas más difíciles, más complejos, y que tú te estás preguntando, bueno, ¿qué hago? He hecho esto, he hecho todo lo que me dicen y yo no veo cambios. Bueno, yo lo que te diría es que no te desanimes, porque tu familia es como ese bote en alta mar y anda en muchas emociones y situaciones complicadas, pero tú necesitas permanecer firme a nuestro Señor Jesucristo y firme a la palabra de Dios. Cuando nosotros permanecemos firmes, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo quiero invitarte a que tú y yo agarremos en este día la palabra de Dios para tu hijo, para tu hija. Si estás teniendo complicaciones con tus hijos, de la edad que sean, porque vaya, yo veo muchos viejitos, hermanos mayores, que, híjole, cómo lidian, pelean, tienen situaciones tan complejas con sus hijos ya grandes de 50, 60, yo no sé cuántos años, ¿verdad? 40, hijos rebeldes. Entonces, queridos hermanos, esta palabra es para ti, que tengas, agarres esta promesa de que todo lo que haces prosperará. Entonces, amada hermana, hermano, yo quiero que tú tengas paciencia. 1, 2, yo quiero que permanezcas fiel. Número 2, número 3,
obvio, no desmayes y sigue intentándolo, sigue orando. Entonces, un árbol fructífero, hermano, es muy amado, ¿no es cierto? Un árbol fructífero es muy amado. Entonces, para que esto ocurra, crezca y siga desarrollándose, tú y yo necesitamos dedicar tiempo a las disciplinas espirituales, querido hermano, hermana, porque son muy importantes. Primera de Tesalonicenses, si lo quieres buscar ahí en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, yo creo que es el versículo más largo de la Biblia. No sé tú qué pienses, pero yo pienso que es el verso más largo de la Biblia. Perdón. Entonces, el versículo más largo de la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, 17, ¿qué dice? Ya se lo saben de memoria. Orad sin cesar. Tú y yo, amado hermano, necesitamos practicar las disciplinas espirituales. Lo primero que nos indica el Salmo 1 es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche, un versículo, un pasaje, meditar, trabajarlo en tu mente, en tu vida, con tu carácter, dejar que ese versículo se haga carne en tu corazón y empiece a dar fruto. Pero la otra parte que es importante, dice la palabra de Dios, que tú y yo debemos orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que hacer y a algunos de ustedes les sale muy bien y son gente de mucha oración. Pero, amados hermanos, necesitamos sentarnos y orar con la familia. ¿Sabes que una de las cosas, de los principales errores que cometemos o se comete como padres, es cuando tu hijo va creciendo, entra a la adolescencia y entra en cierta etapa de la vida, ¿verdad? Y tú ves que está rebelde, que está en una situación complicada, ¿verdad? Que su fe se está tambaleando. Y casi siempre tenemos la tendencia de decir, le voy a dar su espacio, lo voy a dejar. Pero sabes, eso tiene un riesgo muy, muy fuerte, querido hermano, porque tú y yo estamos formando y trabajando el carácter de nuestros hijos. Y estamos ayudándoles y enseñándoles a depender de Dios. Ahora, el asunto es que si tú eres de ese tipo que cuando te estás desanimando, porque hay varios que conozco así, que están desanimados, que están mal con el Señor, y lo que hacen es alejarse de la iglesia y de Dios. Si tú haces eso, por obvio, tú le vas a enseñar eso a tu hijo. Ay, hijo, no quieres orar, no ores. No quieres leer la Biblia, no la leas. No quieres ir a la iglesia, no vayas. Tómate un break, tómate un descanso. Amado hermano, decimos nosotros, fíjate bien cómo somos incongruentes con nuestra manera de pensar, porque nosotros decimos que donde estamos no es una religión, es una relación. Entonces, cuando hablamos de una relación, estamos hablando de una relación con Jesucristo. Con Jesucristo, no con el pastor, no con los hermanos, con Jesucristo. Es una relación personal que tú y yo debemos ir desarrollando. Entonces, resulta que cuando nuestra familia está mal, cuando algún hijo, hija, esposo, esposa está mal, le damos una palmadita en la espalda y le decimos, no te apures, no ores, no leas la Biblia, no busques a Dios, ya no te voy a decir nada. Amado hermano, ¿no crees que es incongruente? Es como si yo con mi esposa tenemos un problema y yo le dijera, ¿sabes qué? Mira, estoy harto de ti, de los niños, y me voy a tomar un par de meses, me voy a alejar de ustedes porque son tóxicos. Me voy a alejar de ustedes, quiero darme mi tiempo, quiero respirar. ¿Tú qué crees que pasaría en mi familia si yo hiciera eso? Entonces, y estoy hablando de que es una relación. Lo mismo pasa en nuestra relación con Jesucristo. Entonces, amado hermano, yo te lo planteo de otra manera en este día. Yo te diría, dale su espacio. Claro que sí, dale su espacio. Pero no quites el dedo de la llaga, no quites el dedo del renglón. Usaba la metáfora hace un ratito de la lancha en el medio del mar. Y ya está harto de estar en la lanchita con los mismos, con esto, con el otro.
Bueno, está harto o harta, cansado, desilusionado, decepcionado, lo que tú quieras. Bueno, entonces le doy su espacio, pero le pongo un salvavidas con una soga y lo dejo 3, 4 metros ahí, pero lo estoy observando, que no se lo coman los tiburones, que no se le ponche el salvavidas, lo estoy observando, lo arrimo al bote, le doy agua, le doy de comer, no lo dejo ahí a la deriva. ¿Me explico? Pero tenemos esa tendencia de decir, pues es necesario que vuele, sí. Y yo espero que logres comprenderme esta parte. Sí, ve, vuela, madura, haz lo tuyo, ve, tienes que crecer, claro que sí. Pero nuestra responsabilidad como padres es seguir orando, seguir motivándolos. Si ellos conocen de Cristo, es motivarlos a buscar del Señor, motivarlos a leer la palabra de Dios. No puedes abandonarlos, no debes abandonarlos. Que ya se volvieron rebeldes y no quieren saber nada de nada. Bueno, entonces sigues orando por ellos y tú envías de vez en vez señales, mensajes, versículos, algo de que Él necesita reconectarse con su Señor Jesucristo. Estoy hablando para quienes tenemos hijos que van contigo a la iglesia, que creen lo mismo que tú. En el caso de que tu hijo no tenga las mismas convicciones que tú, bueno, pues tu oración es diferente, pero igual no lo avientas al mar a que se lo coman los tiburones. Ahora estoy cambiando al león rugiente por un tiburón rugiente, que es Satanás, que es el mundo, que es la vida. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, amado hermano, sí, hay que ser muy astutos, muy inteligentes y hay que saber y buscar la manera, buscar la sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que tenga falta de sabiduría se la pida a Dios y Él se la dará en abundancia. No sabes qué hacer con tu hijo, no sabes cómo hacerle, no sabes qué decirle, no sabes cómo hablarle. Hermano, pídele la sabiduría a Dios. Él te hablará a través de su palabra. Pero si tú eres alguien que no estudia la Biblia, alguien que no está como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú no eres de ese tipo, es porque no estás leyendo y meditando la palabra de Dios y buscando cómo aplicar la palabra de Dios a cada circunstancia en la vida. Y la otra cosa es la oración, que tus hijos necesitan mirar que oras en todo tiempo y por todas las cosas que son necesarias. La oración es muy, muy, pero muy importante. Ahora, vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Por qué te digo lo que te digo? A fuerzas necesita alguien estar de vigilante, de vigía ahí ante las circunstancias. Tú como padre o madre necesitas estar mirando la problemática, el desenvolvimiento de tus hijos y cómo se van desarrollando y dar consejo, que no quede en ti, mi hermano. Que no seas tú ni yo el que digan, ay, pues mira, es tu vida, ya estás grandecito, a lo que quieras y vete por allá. Que no seamos tú y yo esa cuestión, sino que seamos tú y yo los que guían, dirigen, oran, estudian la palabra, buscan, dan el consejo, ¿verdad? Y que sean ellos los que acepten o rechacen tu consejo. Y entonces Dios vendrá, el juicio de Dios vendrá sobre las personas contumaces y rebeldes, pero no sobre ti, que la palabra de Dios nos indica que debemos de ser directrices para nuestros hijos. Salmo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Tú ves que tu hijo está en tentación, que está en situaciones difíciles, pues ponlo a orar, ponlo a orar, ponlo a orar, ponte a orar, pónganse a orar, pónganse, ¿sí? Es en todas las formas y maneras. Hijo, ya me voy a trabajar, vente, dame 2 minutos, déjame orar por ti. Ya vamos a comer, antes de comer, hijo, vamos a orar por ti. Vamos a orar, ¿quieres orar, por favor? Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios, hay un ambiente aquí que me está queriendo hacer estornudar mucho, discúlpenme. Entonces,
La palabra de Dios nos dice que velemos y oremos para no entrar en tentación. En la tentación de discutir con tu esposo. Ora ante la tentación de pelear con tus hijos, de discutir. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Pero nosotros muchas veces, en vez de orar, lo que hacemos es simplemente reaccionar. Somos reactivos. Viene una circunstancia y reaccionamos, en vez de ponernos a orar. Por eso dice la palabra de Dios que velemos y oremos, para estar pendientes, para estar alertas, para estar mirando lo que está ocurriendo, pudiese ocurrir con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra persona, y tú y yo somos los capitanes de ese botecito, sea una lanchita, un yate, un transatlántico, lo que tú uses, gustes y mandes, según tu familia. Pero, querido hermano, tú eres ahí el que está a bordo guiando, y necesitamos hacerlo. El capitán es Cristo, Él es el capitán, sí, pero necesitas seguir las instrucciones del capitán. Tú y yo somos como estos segundo a bordo, ¿no? Dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, amado, Dios nos ha formado de tal manera que todo ser humano tiene un anhelo de buscar a Dios. Todos, hermano. Pero todos lo buscamos de formas diferentes y lo buscamos de formas increíbles, de muchas maneras que no son de Dios. Y tus hijos y nosotros hemos tenido esas tendencias de buscar a Dios en otros lugares, con fama, con riqueza, con muchas cosas, drogas, lo que sea, alcohol, placeres, etcétera. Hemos querido buscar a Dios y el relleno de nuestro corazón en ese vacío que hay en nuestra vida. Pero el único que lo puede llenar es Jesucristo. Entonces, amado hermano, en este día yo te hablo de estos principios. Dedica tiempo a las disciplinas espirituales, que es orar y leer la palabra de Dios. Y tips ahí, situaciones que miramos al respecto de esto es, ok, suelta a tu hijo, échalo al mar, ¿verdad? Pero ponle un salvavidas, ponle una cuerdita y déjalo, y de repente jálalo y dale palabra, dale comida, dale agua. Y otra vez, querido hermano, necesitamos estar al pendiente de estas circunstancias, orar. Siempre tú y yo tenemos la responsabilidad de llamar la atención a nuestros hijos. Lee Proverbios, es increíble lo que vas a encontrar ahí en Proverbios. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar en constante observación de nuestros hijos. Entonces, querido hermano, un detalle más que necesitamos para formar familias fuertes, sólidas, y que tú y yo necesitamos agregar estos principios que estamos viendo constantemente. Entonces, leo la palabra de Dios, oro, y la otra es aceptarnos tal y como somos. ¿Ok? A pesar, yo llevo casi 30 años de casado con mi mujer, y según nos conocemos, ¿verdad? Pero siempre sale algo diferente de mí, algo diferente de ella, algo nuevo o algo que ya hasta habíamos olvidado y que vuelve a surgir. Y entonces, pues, seguimos conociéndonos. Pero tenemos que aceptarnos, hermano, en vez de rechazarnos. Aceptándonos los unos a los otros. Ese es un mandamiento de la palabra de Dios que no se aplica exclusivamente a la iglesia. Recuerda que tu primera iglesia es tu familia. Entonces ese es un mandato de aceptarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, ¿sí? De exhortarnos los unos a los otros. Son mandamientos que no solo se aplican en la iglesia, sino en tu iglesia, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí, en ese lugar, es tu familia. Tú eres el pastor, la pastora de tu familia, y tienes que ir guiando y haciendo este tipo de cosas. Entonces, un detalle más ahí es aceptarnos los unos a los otros. Quiero darte un versículo más en Efesios capítulo 4,
versículos 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así, amados hermanos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí con eso ya tenemos mucho para hablar, querido hermano. Tú y yo necesitamos andar de acuerdo a los principios, normas y moral de nuestro Señor Jesucristo. No de lo que tú creas o pienses que es bueno, o de lo que la sociedad cree y piensa que es bueno, no. Es en base a los principios y normas que indica y marca la palabra de Dios para tu vida y mi vida. Entonces dice el apóstol Pablo a los Efesios que, y de manera rogativa, rogando, dice que debemos caminar, que debemos andar como es digno de ese llamamiento, de esa vocación con la que hemos sido llamados. Pero pon atención en el versículo 2, con toda humildad. Hoy yo necesito ser más humilde con mi esposa. Hoy yo necesito ser más humilde con mis hijos. Pero es que me desquician. Pues sí, necesito ser más humilde con ellos. ¿Ok? Y así cada uno de nosotros debe de tener esta mentalidad. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo? Soportándonos, dice la palabra de Dios. Con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, querida familia, tú y yo necesitamos aplicar esto tanto en la iglesia como en la casa. ¿Ok? Necesitamos paciencia para los hijos. Necesitamos paciencia para el marido, algunos de ustedes necesitan paciencia para la esposa, claro que sí. Necesitamos ser pacientes, ser humildes, soportarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos, amados hermanos, entender que el Señor es el rey de nuestra casa, el capitán del barco, y nosotros debemos vivir como Él nos pide que vivamos. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es el asunto que hoy comparto con ustedes? Dediquemos tiempo a las disciplinas espirituales, que es lectura y oración. Aceptémonos los unos a los otros con humildad, con paciencia y amor. Y trabajemos la unidad. No alejemos a nuestros hijos. No les demos break, por así decirlo. Démosle su espacio, que es diferente a dejarlos solitos. Dale su espacio. Sí, sigue orando, sí, pero sigue exhortando, sigue orando, sigue dándole palabra. No lo dejes, porque lo dejas y cuando voltees, querido hermano, ya, adiós, abur, se acabó. Va a ser muy difícil que tu hijo, que tu hija vuelva al camino del Señor. Va a ser complicado, no imposible, va a ser complicado. No por Dios, sino por Él. ¿Ok? Entonces, amado hermano, y yo te decía en un inicio, el asunto con todo esto es que tú y yo somos ejemplo para nuestros hijos. Entonces, si tú eres del tipo de personas que te tomas tu break con Dios, de no leer la Biblia, de no orar, de no congregarte, de no buscarlo, y te tomas tu break porque estás con problemas existenciales y situaciones complicadas y ataques del demonio y todo lo que tú quieras, y de ataques de la familia y de la sociedad y por todos lados. Y si tú eres de los que, híjole, mejor me tomo mi tiempo, pues así aprenden tus hijos, amado hermano. Así aprenden tus hijos. Si tú eres inestable en tu relación con Jesucristo, ellos van a ser peor que tú, porque ellos están viendo cómo modelas. Pero entonces necesitamos modelar y necesitamos dar ejemplo a nuestros hijos. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, más me agarro del mástil. Inicié con esa metáfora, me voy a seguir por ahí. Me agarro del botecito donde estamos y el barco va a pegar por todos lados. Y me agarro de mi familia y me aferro a mi familia. Y oramos al Señor y clamamos al Señor. Y si se cae uno del agua, lo regresamos al bote. Pero no puedes o no debes darte el lujo, por así decirlo, el lujo de decir, pues ay, mi hijo, tú sabes, yo ya te enseñé
ahí tú sabes. Yo sé que habrá un tiempo y un momento y una edad cuando digas eso, y ahí tú sabes, ¿verdad? Yo sé que eso sucederá en algún momento de la vida que tengas que decirle así, y aún así tú no debes dejar de orar por tu familia, incluso de darles palabra de Dios. No debemos dejarlo de hacerlo. ¿Por qué? Me has de estar diciendo, ¿pero por qué, pastor? Si no quieren nada. Si no quieren nada, ya me cansé de hablarles, ya me cansé de decirles, ya me odian, ya no quieren escucharme. ¿Por qué debo hacerlo? Yo te voy a dar una simple razón. Porque esto, querido hermano, es cuestión de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Y yo no creo, por nada del mundo, yo no creo que tú quieras ver a tu hijo o tu hija, o tu esposo, o tu esposa, en una eternidad sin Cristo. Yo no creo. Yo no quiero eso para mis hijos. Y entonces, termino por donde empecé. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de chismosos ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y te dejo un versículo más que hemos estado tocando ya en otras ocasiones. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en tu vida y en la vida de tu esposo, en la vida de tu hijo y en la vida de tu hijo y de tu hija, el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Son promesas que tenemos que agarrar, hermano, hermana. Promesas. Y tú y yo confiar en que el Señor va a hacer su obra en nosotros como papás y en ellos como hijos y nosotros como hijos, que Dios va a hacer su obra en nosotros y que la vida va a ir dándonos estas promesas de que todo lo que hagamos prosperará. No puedes dejarlo, amado. Por eso te digo que a veces somos un poco incongruentes. Porque entonces te decía que esto es una relación, pero sin embargo a veces decimos, no, pues ya no ores, pues ya no leas. O sea, aléjate de Dios, ya no le hables. No te relaciones con Jesús por 2 meses y a ver qué pasa. Pues no, hermano, no es así. Y la otra es que esto es como una enfermedad. Si tú te enteras, si tú fueras mi madre, mi padre o mi hermano, y te enteras que me da, no sé, cáncer o algo así, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que me da cáncer. Ay, no, pues ahí aléjate de Dios, pues ahí lámete las heridas, ahí tú busca del médico. ¿Harías eso? No. Lo que haces con tu familia cuando encuentras una enfermedad que es de vida o muerte, lo que haces es te activas, te mueves y buscas todas las formas posibles y toda la ayuda posible para encontrarle sanidad a tu familiar. ¿No es cierto? Y estamos hablando de esta vida física. Lo mismo es con la vida espiritual, pero a veces yo siento que como que no embona nuestro cerebro bien, ¿verdad? Y entonces vemos a nuestros esposos, esposas, hijos que se están alejando, ya se haga bola, ya. Él sabe, ya sabe, pastor, ya sabe. Y a veces yo les he dicho, déjalo tantito, pero luego va de nuevo. No lo deje, tantito no es 1 año, 2 años, no. Sí, yo a mi hijo que tiene 22 años, ¿verdad? Y que siento que más o menos anda buscando al Señor. Y aún así a veces suelto tantito la cuerda y de repente lo jalo y pum, 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 pum. Ahí te va este libro, ahí te va esto, ahí te va esto. ¿Qué onda? ¿Qué piensas de este versículo? Leamos juntos este capítulo. Oye, te llamo para que oremos. O sea, ¿me explico? Y vamos y así, y tiene 22 años. ¿Me explico? Entonces, amado hermano, sí espero explicarme y que me estés captando lo que te estoy diciendo. Así como buscas la ayuda incansablemente para que tu hijo se renueve, se refresque físicamente por alguna enfermedad que pudiese dar o algo, que hacemos todo lo posible, pues es lo mismísimo cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de que tu esposo, tu esposa, tu hijo
se estén alejando de Dios, es lo mismo. Y entonces una familia fuerte, fortalecida, ¿qué principios utilizamos? Oración, estudio de la palabra, aceptarnos los unos a los otros con amor, con humildad y dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, yo espero que no se enoje conmigo, Saben que les amo, que les aprecio bastante y que todo esto lo enseñamos con mucho amor y cariño para todas nuestras familias, porque ¿qué más quisiéramos que toda nuestra familia esté en el camino del Señor? ¿No es cierto? Deberíamos de tomar el tiempo para orar por nuestras familias, ¿no les parece? Orar que Dios nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, la revelación de su presencia y de su Espíritu Santo. Yo quiero que si estás con tu familia, si está ahí tu hijo, tu hija, tu papá, los que estén ahí junto a ti, yo quiero que lo invites, lo traigas a ti, abrácense, tómense de las manos, abrácense y sabes, vamos a orar y empieza a bendecirle y dile, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti y primero que nada queremos pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón en nuestras vidas, Señor, porque, Señor, a veces no hacemos las cosas como deberíamos de hacerlo, Señor. Y yo quiero que papá, mamá, en este momento e hijos, todos estemos orando. Dice la Biblia que oremos los unos por los otros. Ora por tu hijo, si está o no está ahí, tú intercede por él. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis padres, bendigo la vida de mis hijos, de mi pareja, Señor, en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, aquí estamos reconociendo que quizá no hemos sido los mejores padres, ni los mejores esposos, esposas e hijos. Somos una familia que te ama. Tú sabes que nos ha costado trabajo, pero aquí estamos delante de ti buscando tu rostro, Señor, buscando tu dirección. Queremos que tú seas el capitán de nuestro barco. Queremos que tú, Señor, dirijas nuestro barco, dirige mi vida, dirige mi familia y toma el control de la mente de mi esposa, la mía, de mis hijos, de mis hijas. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que tú nos ayudes a buscar tu rostro. Queremos servirte, Señor, en esta tierra conforme al propósito al cual tú nos has llamado para glorificarte, Señor. Como dice tu palabra, que andemos como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados, Señor. Que ayúdanos a vivir y andar en santidad y a modelar una vida de santidad para nuestra familia, a ser un modelo, Señor, cristocéntrico de nuestra vida y a estar orando y leyendo la Biblia en cada momento, Señor, de la vida, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 1, meditar en tu palabra de día y de noche para saber cómo hablar, cómo responder, cómo guiar, buscar la sabiduría. A veces, Señor, los problemas con los hijos o el esposo se nos salen de control. No sabemos qué decir, quedamos callados, Señor. Padre, oramos por sabiduría, que venga esa sabiduría, como dice tu palabra, que si alguno de nosotros tiene falta de fe, te la pidamos, Señor, y tú nos darás en abundancia. Así es que, Señor, clamo por sabiduría. Te pido por sabiduría. Pon tu mano en tu cabeza, hermano, y dile, Señor, te ruego que me des de sabiduría, me llenes de sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, las vidas. Yo quiero bendecir la vida y la familia de cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Dios, por cada familia que está aquí escuchando esta oración, yo bendigo sus vidas, bendigo sus familias. Te pido sabiduría para los padres. Te pido, Señor, que ayudes a los adolescentes en esta etapa que adolecen de muchas cosas. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en sus vidas y venga y traigas un aliento de vida a la vida de los adolescentes y les abra, Señor, la claridad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre mío,
por los nietos de mis hermanos, oramos por los yernos, nueras de los que tienen, Señor, oramos por ellos, oramos incluso, Señor, por las parejas futuras de nuestros hijos, que tú tomes el control de todo eso y los ponemos en tus manos, Señor, a los esposos, a los futuros esposos, esposas de nuestros hijos y de nuestras hijas, que tú tomes el control de eso, Señor, y que por favor, Señor, les bendiga, Señor, con un marido, una esposa que te busquen, que te amen y que juntos busquen tu rostro, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos por la familia. Hermano, dale gracias a Dios por tu familia. Yo sé que ahorita algunos hemos de estar preocupados por las finanzas. Olvídate del dinero. En este momento, por un ratito, olvídate de eso y deposita tu amor en tu familia. Y dile, Señor, gracias porque nos tienes aquí reunidos, nos tienes con salud, con pruebas y luchas, pero en victoria, Señor, y porque nunca ha faltado el pan en esta mesa. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por mi hijo, por mi hija. Gracias. Dile, Señor, yo bendigo a mi familia. Bendecimos a los chavos que han hecho y chicas que han hecho su examen para la preparatoria. Los bendecimos. Que tú los bendigas grandemente y les cumpla los deseos de su corazón. Te alabamos, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, amén. Wow, qué bendición, amados hermanos, hermanas, de estar compartiendo con ustedes aquí la palabra y la oración con ustedes. Bien, pues yo ya para despedirme solo les digo, por otro lado, yo les mando un abrazo con mucho amor, con mucho gusto de parte de mi esposa, mío, de mis hijos. Saben que les queremos, Dios les ama, nosotros también, ¿verdad? Nos vemos pronto el domingo, si Dios así lo permite, si Dios así quiere. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y pues buen provecho para los que van a cenar. Hasta luego, Dios les bendiga.